Hola a todos, soy Scorpion Dark. Hoy traemos un nuevo video para el canal. Hoy haciendo una tier list de Ragnarok Origin enfocada en los jobs. Ahora, empecemos por lo importante. Tenemos tiers, puse 3 tiers. Estas 3 van a estar enfocadas en que tier 0 va a ser enfocada en las clases más usadas e incluso las que mejor cumplen su enfoque. Tier 1 todavía serían clases que todavía son usadas y pues tienen potencial o están cercanos al potencial de las clases principales que se encuentran en tier 0 y que incluso con un buen armado podrían alcanzarlos. En cuestión de DPS tengo que dejar en claro que simplemente la cuestión de estas clases en cuestión de tier 1 principalmente son clases que ya tienen muy poco uso, tienen mucho potencial en cuestión de aguante, daño o alguna de sus mejores virtudes, pero que prácticamente hay una mejor clase que los opaca en esta cuestión. Tenemos en el otro caso que incluso en tier 1 clases que tienen muy buen potencial y que tienen mucho potencial explosivo, pero principalmente tienen que cumplir alguna condición para poderse lograr. También tier 2 son clases que prácticamente ya no se juegan o yo ya no he visto en cuestiones de PvP, PvE. Prácticamente tienen potencial, pero prácticamente no se están jugando. Tengo que aclarar que esto es a base de lo que yo he visto bajo mi experiencia y esto es una tier personal. Entonces, al fin y al cabo yo lo voy a ir enfocando bajo mi experiencia. Va a haber quienes estén en desacuerdo, claro. Incluso yo lo menciono, lamentablemente la cuestión de poner una tier definitiva va a ser complicado, ya que en algunos servidores o incluso pongámoslo en una situación real, es que por decir en el sentido de Ragnarok, en el servidor global al servidor LATAM sí llega a haber muchas diferencias, al igual tanto en poder, daño e incluso en balanceo en cuestión de free to play. Sin más que decir, comencemos. Tenemos como primera clase a la danzante. Ella por excelencia se queda en tier 0. En cuestión del maestro también, porque estos dos irían en tier 0, son los mejores soportes en cuestión de daño de ataque físico, y más aparte hay que contemplar que en cuestión de soportes son de los más potentes, ya que la danzante es muy buena para potenciar lo que es el daño crítico y el bardo es más para potenciar a los atacantes mágicos, porque me parece que tiene una habilidad que soportea lo que es el daño elemental. Entonces ese es uno de los detalles. Prácticamente son la misma clase, cambia el género, pero sí llegan a tener alguna modificación. Son muy buenos en soporte y tienen mucho que destacar. Gran invocador. En cuestión del gran invocador tenemos que contemplar, tiene 3 builds, tiene una de soporte, una de ataque físico, una de ataque mágico. En cuestión yo lo dejaría en un tier 1, ya que o incluso tier 0, por una simple razón, es la única clase que no es semi-humana. Es bestia, toma mucha ventaja de eso. Incluso tengo que mencionar que en esa cuestión saca mucha ventaja, por la simple razón de tener clase más bien raza bestia, y que incluso puede generar mucho daño si está bien armado, e incluso puede aguantar mucho porque también no se le puede sacar toda la ventaja, ya que es tamaño pequeño y en este caso como lo mencionaba, tamaño pequeño y bestia, entonces toma mucha ventaja de eso. Shadow Chaser, o más bien cortador de cruces o Guillotine Cross. Clase tier 0, por excelencia, es de las mejores clases de PS físicas,
Eso no lo voy a poner en discusión. Prácticamente tiene mucho potencial, puede one-shotear en cuestión de un abrir y cerrar de ojos, puede aparecer rápido y atacarte y bajarte mucha vida. Incluso algunos llegan a tener la peculiaridad, bueno, más bien tienen una habilidad que tiene la peculiaridad de que baja defensa física y toman mucha ventaja de eso. Y aparte, pues la parte del sigilo aún más. Ahora pasamos a Brujo. Otra clase que se le toma mucha ventaja de sus características. El mejor atacante mágico. Tiene daño AOE, muy explosivo en cuestión de daño en área. Tiene variedad de elementos en cuestión de builds. También eso es lo que me faltó mencionar. El cortador de cruces juega mucho con la parte del elemento veneno o neutral, pero le saca mucha ventaja al veneno. En cuestión del brujo, saca mucho de ventaja del daño elemental porque tiene principalmente actual, por lo que sé, el meta actual del brujo se juegan dos builds, una de rayo y una de fuego. La de rayo es de elemento viento, pero comúnmente ellos juegan elemento tierra y en este caso fuego o viento. ¿Qué tiene de especial esto? Que prácticamente es como ellos pueden castigar más. Tiene mucha capacidad para lo que es castigar el ignorar defensa, debido a que no hay muchas clases que alcanzan a cubrir por el total su daño. Incluso tratar de cubrir el 100% de daño elemental es muy complicado, cosa que ellos toman muy de ventaja. Entonces yo lo que les diría es una de las mejores clases mágicas. Una de sus desventajas es que si llegan a no tener mucho aguante, pero hay alguna que otra persona que sí la llegan a armar bastante bien, genera mucho daño y bastante aguante. Incluso pasa con el cortador de cruces, que pueden llegar a tener bastante aguante, pero depende mucho del armado, incluso de cómo inviertas de los recursos. Por lo que va a tier 0. Arzobispo, mejor soporte mágico, también otro healer de excelencia. El arzobispo toma mucha ventaja de la cuestión del escalado de ataque mágico con vida. Llega a ser muy tanque. Tienen alguna habilidad que les permite mantenerse bastante tiempo vivo, que es el apoteósico. Incluso tienen lo que es el famoso vínculo, que es bastante bueno para sacar ventaja. Queda en tier 0. Guardia Real, Royal Guard, tier 0, mejor tanque de excelencia con la build de escudos. Esto es bajo mi experiencia personal. Yo cuando lo jugaba podía llegar hasta los 650-600% de reducción de daño físico mágico. Es de las pocas clases que pueden llegar a tanquear la mayoría del daño de los magos y castigarlo. Tiene una buena build de reflejo de daño si lo tienen bien armado, porque incluso si tú llevas, no sé, gatas moradas, que son las cartas de mini, que son las gatas de 9 colas, las llevas en botas, llevas, no sé, cartas para reflejar daño físico, llega a tomar mucha ventaja, llega a alcanzar mucha vida, llega a alcanzar mucha defensa. Uno de los mejores tanques que puede haber, incluso es muy complicado alcanzarle en cuestión de tanque. Aparte que su build de lanza crítica llega a alcanzar muy buen DPS para hacer una clase que principalmente está enfocada en tanque. Incluso llega a seguir siendo tanque cuando se juega con esa build. Caballero Rúnico, tier 1. Porque si bien llega a tener muy buen aguante, quien lo termina superando en aguante es el Royal Guard. En daño sí llega a tener muy bueno, pero como también lo puede llegar a superar un cortador de cruces o incluso un brujo. Mecánico. Actualmente no he visto que se juegue. Si bien estuvo nerfeado durante meses, hay que contemplar que apenas con la actualización de hace poco se le llegó a tomar en cuenta. Yo lo que puedo mencionar
es que está muy olvidado, tiene potencial, ya que tiene lanzallamas, que se le puede sacar bastante ventaja, ya que es para ruptura de equipos. Genetista, lo pondré en tier 1, ya que si bien es muy buena clase, y podría llegar hasta tier 0. Su ventaja es que prácticamente muchos hoy en día lo juegan como soporte. Se podría jugar como DPS para la ruptura de equipos, que es con la build de... Creo que, si no mal recuerdo, la build que saca la ruptura de equipos a su máximo potencial y en AOE es la del trencito, que es ingeniero, que incluso lo podríamos poner en tier 0 porque, como digo, tiene ruptura en área de equipos. Errante, tier 1, ya que bien ha tenido muchos problemas de bugs, muchos problemas de balanceo. Prácticamente es una clase que puede ser antitanques por la gran cantidad de ignorar defensa, pero sí puede llegar a quedar muy atrás cuando se trata de GBG, porque la mayoría de los eventos grupales es muy fácil que maten al errante, en cuestión de que le lleguen por sorpresa por la espalda, o que en este caso no se dé cuenta a tiempo o que no se pueda quitar a tiempo. Otra clase muy buena, Vigilante Nocturno. Vigilante Nocturno o Gunslinger tiene mucho de la ventaja. Lo vamos a poner en tier 1 por una simple razón. Prácticamente la mejor build que él puede tener es helicópteros. Sin embargo, no alcanza a tener tanto potencial de daño, pero sí de tanque. En PvP es una de las mejores clases para meter efectos negativos constantes y sacar el máximo potencial de daño. Super principiante. Al inicio inició muy potente. Actualmente creo que sigue potente, pero solamente una de sus 3 builds. No se ocupa en su totalidad su variedad de builds, por lo que yo he observado prácticamente en el servidor LATAM. Se enfocan más en daño que en alguno de los otros roles. Lo pondría en tier 1 debido a que su build más potente es la de ataque mágico. Su build de ataque físico pierde mucho. Deja mucho que desear, incluso puede llegar a ser tanque, pero no tan bueno como otras, como el Royal Guard o incluso el Rune Knight. En cuestión de su build de soporte, llega a ser bastante buena, pero pues casi no se usa. Perseguidor de sombras, el Shadow Chaser. Tier 1. Porque si llega a haber uno que otro que lo juegan, lo pueden hacer tanque, lo pueden hacer buen DPS y tiene mucho la parte de abusar el robo de armaduras. Muy buena clase, sin embargo, muy poca gente lo juega. Shura, tier 1. Tiene mucha capacidad de alcance en cuestión de DPS para alcanzar a un cortador de cruces, a un brujo. Sin embargo, llega a tener muchas situaciones, como por decir su build de Puerta Infernal, que es una de las mejores para PvP. Aparte de que solamente se puede tarjetear a un enemigo, y si bien invoca un Fénix para generar daño en área, el defecto es que solamente se le saca el máximo potencial a esta ventaja de Puerta Infernal si tenemos un genetista en el equipo que está rompiendo equipos, o en este caso que tenga el Nebula a nivel 100 para la ruptura de equipos, para sacar más ventaja del daño, y llega a tener capacidad para llegar a enfrentar a algunos jugadores arriba de tu poder. Eso es cierto. Sin embargo, como lo vuelvo a mencionar, su build de Hellgate hace poco quedó muy nerfeada. También se ve muy afectada por lo que es el tiempo de lanzamiento. En cuestión de build de combos, llega a tener muy buen DPS. En PvE puede llegar a dar mucha guerra, principalmente porque la build de combos tiene muchos buffos de ataque físico. Se tiene que armar muy específicamente ataque físico y daño crítico, porque la mayoría de esos buffos consisten
en daño crítico, ataque físico y en el bono de daño cuerpo a cuerpo, pero el bono de daño cuerpo a cuerpo casi no se siente muy influyente en su daño como el daño crítico. Ahora, en cuestión de Shura, lo dejo en tier 1 porque tiene mucho potencial, pero sin embargo necesita de ciertas condicionales para poder sacar su máximo potencial y poder llegar hasta tier 0. Conjurador. Tier 2 lamentablemente es la clase más olvidada de Ragnarok. Aparte del mecánico, la desventaja del conjurador, y esto es un problema que muchos por lo que lo dejan de jugar, es porque prácticamente la mayoría de sus habilidades no tienen como tal un daño tan grande, tan interesante o llamativo para seguirlo jugando. Tiene muy buenas builds de debuffs, con quemador de MP, que siendo realistas molesta mucho en algunas clases porque te deja constantemente sin MP, lo cual te provoca que no puedas lanzar habilidades. Un claro ejemplo es que el Royal Guard, si se queda sin MP, prácticamente cualquiera lo puede matar. Un brujo sin MP está vendido, eso es indiscutible, ya que, o sea, prácticamente el brujo pierde su máxima potencial si no tiene el MP. Cortador de cruces no se ve tan afectado, pero sí lo llega a afectar un poquito la parte de MP porque prácticamente utiliza muchas habilidades. Pasa lo mismo con el gran invocador sin MP, pues queda vendido. Todos los healers podrían perder con un conjurador. Si el conjurador se usara, sería tier 0, debido a que puede nerfear horriblemente todos los healers, puede nerfear a los tanques, puede nerfear a todas las clases con la build de MP. Yo no lo juego, pero sí tengo noción de cómo funciona. Me gustaría armarlo uno a futuro. Si en este caso lo llego a armar, traería una guía. Esta sería una cuenta alternativa y les traería pues novedades y cómo lo armaría. Sin embargo, como lo vuelvo a mencionar, en su cuestión de daños está muy abajo. Pasa lo mismo con el mecánico, casi nadie lo empezó a usar por la misma razón de que prácticamente es una clase que apenas lo bufearon, pero quedó muy corto en bufos y pues prácticamente pierde DPS al fin y al cabo. Incluso llegaron al grado de que pues la mayoría de las clases que están muy nerfeadas, que están muy afectadas por todo lo que han sido las actualizaciones, les ponen que se tienen que escalar con ignorar defensa. El claro ejemplo es el Caballero Rúnico, que con las actualizaciones pasadas, en lugar de buscar ataque físico, ahora se busca ignorar defensa para sacarle el máximo potencial. Pasa lo mismo con el mecánico. Prácticamente así quedaría la tier list. Tier 0, Danzante, Maestro y Arzobispo son los mejores soportes. DPS, los mejores: Cortador de cruces, Brujo, de buffers, Genetista, Multibuild, Invocador, Tanques, Royal Guard. Tier 1, DPS principales, Shura, Errante, incluso Perseguidor de cruces, Caballero Rúnico, que es un bruiser y que incluso entraría en la misma categoría que en este caso Shura. Los dos llegan a ser muy buenos bruiser, porque el Shura en su build PvP llega a ser muy buen tanque, pero se queda muy atrás por lo mismo que les mencionaba. Depende de unas cuantas cosas para poder destacar en lo máximo. Vigilante Nocturno, muy buen soporte en cuestión de generar daño constante para generar de efectos negativos. Super Principiante, múltiple versatilidad de builds armados, pero sin embargo uno de esos tres multi-builds es la que destaca, entonces pierde mucho potencial debido a que pues, su build tanque no tiene tanto potencial como se quisiera. Su build de soporte no se usa muchas veces, entonces por lo regular su mejor build es la mágica,
Entonces por eso lo dejo en tier 1. Yo, como lo menciono, esto es opinión personal, esto es desde mi punto de vista. Espero que les haya servido, les haya gustado el video. Sin más que decir, denle like, suscríbanse. Scorpion Dark se despide. Nos vemos hasta el próximo video.